Televisión educativa. Hay más tesoros en los libros que en todo el botín de la Isla del Tesoro. Fue una conclusión de Walt Disney, experto en entretenimiento y diversión para niños. Y es tan cierto como que en la edad temprana se forman los mejores lectores. Por eso es importante en casa y en las aulas fomentar la lectura en los niños, tanto como ponerles a la mano buenos materiales que despierten su curiosidad e imaginación. En literatura infantil hay ejemplos de editoriales de vanguardia entre nosotros, en asuntos que buscan los niños y niñas lectoras. Es el caso de Sidcli, una editorial mexicana que desde hace 38 años produce materiales sobre literatura, poesía, arte, tradición oral, historia, divulgación de la ciencia y cocina, entre muchos otros temas. Platicaremos por eso con su directora, Elisa Castellanos, y también tendremos aquí los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. Surgida en 1980, Sidcli ha publicado libros que estimulan el gusto por la lectura, a partir de una propuesta literaria y gráfica a la vez. Ofrece textos de los escritores iberoamericanos más prestigiados: Octavio Paz, Fernando del Paso, Camilo José Cela, Mario Benedetti, Ida Vitale, etc., que además cuentan con ilustradores destacados en el mundo editorial. Las colecciones de Sidcli ayudan a fomentar la cultura mexicana y divulgar algunos temas de contenido científico. Sus materiales se dirigen a 4 segmentos de edad: a los lectores más pequeños que empiezan su acercamiento a los libros, a quienes ya ejercen sus habilidades lectoras, a los que ya se inician en la lectura de textos que implican una participación intelectual más activa, y a los jóvenes que se acercan a la literatura por iniciativa propia. Y para hablarnos de la propuesta editorial de este sello que tiene casi 40 años, es una propuesta interesante porque empezó cuando no había propuestas editoriales para niños y actualmente hay una sobreoferta, a veces me da la impresión. Pues estamos con Elisa Castellanos. Gracias, Elisa, por estar aquí. Gracias, Javier. ¿Cómo surge el interés de este editorial por ponernos, digamos, en las manos este tipo de materiales? Bueno, el interés principal surge a raíz de una escasez hace 40 años de libros infantiles escritos en español. Y nuestra directora decidió acudir a autores iberoamericanos para que escribieran textos en español y para que se conociera también la variedad de españoles, de castellanos que hay. Entonces nuestros primeros libros, además de que fueron escritos por grandes plumas, te decía, Vicente Leñero, Del Paso, Silvia Molina, Cristina Pacheco, Mario Delgado, en fin, una serie de gentes que no escribían para niños, pero que aceptaron en ese momento participar en el proyecto porque les pareció interesante. Y entonces se hizo un catálogo muy fuerte por la calidad literaria de esos primeros libros, y entonces por eso Sidcli, a pesar de que ahorita hay una competencia brutal y que tenemos siempre que luchar contra los grandes grupos, en fin, se consolidó como una editorial de mucha calidad literaria. Entonces, bueno, básicamente fue el objetivo principal era difundir la literatura en español a los niños mexicanos o latinoamericanos, ¿no? Y además hay una propuesta interesante que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, que es material hecho desde un español que es bastante neutro. Es el español de México, el español colombiano. Yo creo que son los que todos los que hablan el español lo entienden fácilmente, porque hay propuestas editoriales, por ejemplo, de editores españoles que yo creo que solamente
los tienen en ciertas regiones de España, ¿no? Sí, por supuesto. Y además, nosotras justamente en esos primeros libros hicimos mucho uso de glosarios, ¿no? Porque nuestra intención era llegar a los niños de habla hispana desde los Estados Unidos hasta la Patagonia, ¿no? Entonces queríamos que el niño que estuviera en Los Ángeles entendiera también lo que estaba escribiendo Skármeta, que distinto a lo que estaba escribiendo algún autor cubano, en fin. Entonces, pues esa riqueza de nuestros libros, de los muchos españoles, pues creo que somos las únicas editoras que lo supimos, bueno, que Patricia lo manejó muy bien en sus orígenes. Y además hay una propuesta editorial también que tiene que ver con las ilustraciones, que son magníficas. Ah, absolutamente. También en aquellos entonces, y era muy chistosa la forma de trabajar en aquellos momentos, había bien poquitos ilustradores mexicanos, poquitos. Entonces, se tuvo que hacer una combinación curiosa porque nuestros autores eran todos latinoamericanos, en su mayoría mexicanos, pero los ilustradores tuvimos que recurrir a otros países donde ya la ilustración era una escuela un poco más avanzada. Entonces los primeros libros se hicieron muy chistosos, de un mexicano con un ilustrador ruso, o un uruguayo con uno chino, Wow, y ya después empezó todo pues esta escuela de ilustración mexicana que hoy en día es muy, muy seria, de mucha calidad. Antes de estas andanzas, bueno, de la digitalización y del internet, nosotros mandábamos los textos armados en domis al país, a Francia, donde fuera nuestro ilustrador o nuestra ilustradora, y nos regresaban los originales. Llegaron las ilustraciones, ¿no? En un paquetote, así de, a ver cómo lo quedaron, quién sabe, no había manera de trabajar con bocetos, era confío en ti y a ver qué sucede, ¿no? Bueno, hablábamos en algún momento al principio en que hay una sobreoferta, pero también hay otra competencia que es la cultura digital. ¿Cómo le están haciendo ustedes? Sí, ¿O no? Fíjate que la experiencia ha sido curiosa porque en efecto nosotros, el día que yo vi un iPad, que fue ya hace mucho tiempo y fue en la Feria de Guadalajara, dije, wow, no, esto, yo quiero hacer me acuerdo que vi el libro de Alicia que tenía deslizadores y llegué aquí con Patricia, le dije, vamos a hacer las aplicaciones y los libros digitales, y me empapé de todo y me arriesgué a hacer 3 primeras aplicaciones en 3 idiomas, muy elaboradas, muy caras también. Y te acuerdas muy bien de toda esta discusión de si lo digital y le va a ganar al papel y se acabarán los libros, y oh my God. Y nosotros, bueno, dijimos, sí, vamos a entrarle a todo lo digital. Pero fíjate que, al contrario de lo que se esperaba, el papel, Javier, sigue siendo el que predomina. Pero nuestras ventas siempre... Es el papel. Por supuesto. Muchísimo más amplia la venta en papel que en digital. No, y fíjate, estaba pensando ahorita que mencionabas esto, que en Estados Unidos hubo como un furor, igual que aquí, de decir que en todas las bibliotecas tenía que haber una computadora para que los niños puedan acceder al mundo digital, etcétera. Y después de 10 años o un poco más, se dieron cuenta que los niveles de lectura no crecían y se habían disminuido un poco porque ya no había consulta en el papel, en el libro, en el objeto. Y leí una cosa, un estudio estupendo del New York Times, en donde decía que la gente que lee papel se le fija mejor la información que si leemos un libro solo en esa página digital, que es la misma todo el tiempo. Y sobre todo, que también creo, Javier, que luego en los libros digitales, por lo menos en los de niños, porque el mercado de adulto es totalmente distinto y ahí sí ha crecido mucho,
ojo, ¿no? Porque leer en un dispositivo de tinta electrónica es cómodo, puede resultar cómodo, pero en los libros infantiles de pronto hay muchos distractores. Se mueve el monito, te lo dice, te habla no sé quién, te lo lee no sé cuánto, aquí hay música. Entonces, nosotros también fuimos muy cuidadosas de a ver, ¿hasta qué punto puedes llegar a hacer uso de toda la tecnología, de todas las herramientas, para más bien fomentar la lectura y no distraer al niño? Y no hacer un puente, digamos, entre las líneas. Pero yo también siento que hay más concentración en el libro. Y este tipo de libros, además, sin duda más, porque los papeles son estupendos, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo deciden qué títulos publicar? Porque ahora me imagino que en lugar de solo buscar algunos autores, hay muchos que vienen a ofrecer su trabajo. Tenemos autores favoritos. Hay autores que ya Sidcli es su casa, ¿no? Y que han publicado ya pues, varios títulos con nosotros. Entonces, eso también ha sido una fortaleza para nosotros y para esos autores, porque juntos como que hemos... está Catalina Cune, está Alonso Núñez, ¿no? Que tiene 14 libros ya con nosotros. Daniel Monedero también ya lleva varios. Mauricio Gómez Morín también ya lleva varios ilustrados por él. Pero lo que hemos tenido que buscar es justamente por la cantidad, por la competencia que hoy hay, temas distintos, ¿no? ¿Qué nos está haciendo? Entonces, por ejemplo, antes que solo hacíamos literatura, ahora también empezamos a hacer libros informativos. Tenemos una buena, ¿no? En mi casa hay un laboratorio, mis papás no lo saben, por ejemplo, de Ernesto Colavita, donde se le explica al niño fenómenos físicos y químicos que pasan en tu cocina y que tú no te enteras ni que tienen un nombre, ni sabes cómo suceden, ¿no? Y Ernesto, de una manera muy amable, explica qué es lo que pasa en tu cocina cuando haces un agua de chía, hierves la sopa, bla, bla, bla. Hay una cosa, yo por ejemplo leo noticias científicas y a veces me da la impresión que la ciencia nos está contando mejores historias que la literatura. Exactamente. Porque es lo que vemos que nos afecta. Ahora, es complicado porque creo que es más sencillo buscar a alguien, encontrar a alguien que haga un buen texto literario que encontrar un científico que pueda escribir para niños. Sí. Esa es una doble tarea que pocos pueden hacerla, ¿eh? Así es. Entonces, es mucho el trabajo del científico con el editor. Y además el editor, para el editor también es un reto eso, porque en el terreno de la literatura nos manejamos muy bien y ya sabemos, pero vaya, en la ciencia pues también hay que informarse. Tienes que enterar tú como editor, sí, claro. Tienes que enterar y luego resulta que tienes que regresar a sexto de primaria porque ya no te acuerdas de nada, de cómo era eso. Sí. Entonces, o esta historia de Pakal, que es fantástica, ¿no? Con unas ilustraciones formidables. Exactamente. ¿Qué es historia esto? Me gustaría contarles un poco. Bueno, porque es la historia de Pakal. El libro se divide en 3 partes. Y la primera parte nos cuenta, bueno, quién fue Pakal, cuándo vivió, a quiénes reinó, qué es lo que hizo. Que es muy importante, ¿por qué en la historia? Claro. ¿De dónde le viene ese reinado por parte femenina de su madre, de su abuela? En fin, la historia, ¿no? Contada muy amablemente, muy sabrosamente. La segunda parte del libro es el descubrimiento de la tumba. Como el arqueólogo Rus, me parece que en el año 49, si mal no recuerdo, con todo su equipo en Palenque, pues empiezan a oír cosas en el piso, ¿no? Ven como remaches, ¿qué es esto? ¿No? Hasta que dicen, no, aquí hay algo, ¿no? Y entonces la historia de cómo levantan
la tapa para descubrir luego la gran lápida y adentro a Pacal, en fin, todo eso que lo hacen con gatos hidráulicos y es una tarea titánica. Esa es la segunda parte del libro. Fíjate y qué es maravilloso. emocionante, Claro. es emocionante. Y la tercera parte del libro, aquí mira, aquí está Rus, ¿no? Ya abrieron la tapa y además dice, cita el autor de nuestro libro lo que dijo Rus. Entonces, yo fui el primero en abrir y ver lo último que vio el cuate que cerró esto, ¿no? Claro, cierto. Que es una imagen así fantástica. Y bueno, y la tercera parte del libro, que seguramente tú te acordarás, es el robo de las joyas del Museo de Antropología, que en 1985, bueno, y ahora está la película con Gael de Museo, ¿no? Claro. En 1985, sin motivo aparente, entran dos tipos al museo y se roban todo el tesoro de Pacal. Y es una tragedia. Yo me acuerdo a mi abuela en esos días llorando, porque ella fue directora del Museo de Antropología, o sea, como una desgracia nacional, ¿no? Y afortunadamente, a los pocos años reaparecen las joyas intactas que hoy podemos observar en el museo. No, y todo eso está contado. Todo eso está contado, y está contado para niños de 12 años, y está contado de una manera, pues, muy entretenida. Realmente sí, y bueno, se enteran de algo, y a través de un buen libro, qué mejor cosa, ¿no? Pero nosotros, como decíamos, como editores también... Tienes que informarte bien, claro, sí, contar bien la historia de cómo descubrieron, por ejemplo. Y que las ilustraciones correspondan y no que vaya uno a meter una patota por ahí, ¿no? Sí. Que también pasa. Así es. Entonces, ¿tienen como líneas editoriales? ¿Tienen historia? Tenemos historia, muchos libros de historia, sobre todo de México prehispánico. Tenemos, bueno, por supuesto, nuestra línea más fuerte es la literatura. Mucha poesía, también muchas antologías de poesía, y la parte informativa, prevención de adicciones, O sea, los problemas sociales también pues forman parte de esto. Tenemos cosas de alimentación, de drogadicción, bueno, de prevención de adicciones más bien, historia, y tenemos por ahí cosas de cocina. Ahorita estamos haciendo algo sobre el maíz, las recetas del maíz. En fin, y también hacemos lo que se nos da la gana. También, luego cuando me dicen, ¿qué van a publicar? Pues lo que más nos gusta a nosotras, ¿no? Porque esas son las ventajas de ser una editorial muy pequeña, familiar. Entonces publicas lo que te gusta. Lo que nos gusta. Y es parte del éxito, yo creo, yo doy que hayan durado. Gracias por eso, porque me encanta este trabajo y lo gozo muchísimo. Pero después véndelos. Bueno, ha habido a lo largo de todos estos años muchos programas gubernamentales para adquisición de libros, tanto para bibliotecas como para la Secretaría, ¿no? Para los programas de lectura de las escuelas, ¿no? Eso ha sido un aliento para muchas. Sí, hay coediciones y hay compras, ¿no? Depende de los programas. Que hasta hace poco habían existido. Ahora pues estamos, esperando a ver cómo podemos ayudarles para que tengan buenos libros. Bueno, porque es un trabajo conjunto. Exactamente, es un trabajo conjunto. Y además necesitas un trabajo conjunto con profesionales que se han dedicado a, digamos, trabajar una rama. Sí se venden, Javier, de que se ven, pero no tendríamos que vender más, ¿me entiendes? Digamos, sí, exactamente. ¿Cuántos libros tienen edición? Ya sé que varían, pero un promedio. Dependiendo, bueno, nosotras a los últimos años tiramos 2,000, 3,000 ejemplares de las novedades, ¿no? Ya si tenemos ventas especiales, en fin, bueno, pues hay tirajes más grandes, tratamos de entrar a todas las licitaciones que se puedan, también en el extranjero, en Chile, en Colombia, porque todos esos países también tienen sus programas lectores, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que más consumen, digamos, en otros países que ustedes produzcan? ¿Historia o literatura en general? Informativos. Libros informativos. Y literatura también vendemos derechos, eso bueno, es
obviamente Sí. supongo que ya circula bien. Sí, por supuesto. Pero también, bueno, otro modelo de negocio para las editoriales de esta índole es la venta de derechos, ¿no? O sea, hacer que tus libros se vendan a otro editor en otra parte del mundo. idioma, exactamente. ¿Se traducen? ¿Se han traducido libros de ustedes? Sí, se han traducido, por eso les ponía, pues mira, justamente, ¿no? Este es el mejor ejemplo. Español, Sidley, SM Brasil y Tilbury de los Estados Unidos. Mira, aquí comen más que aquí. Bueno, y se ve también, bueno, este es pasta suave. Esta es rústica, Ajá. esta es tapada Dura. y este es un libro que ellos hicieron pues más elegante, con camisa. Que además es otra cultura, ellos piden mucho esto. Exactamente, porque además como ellos tienen como reglas muy claras para las bibliotecas en los Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos las bibliotecas no compran un libro en tapa rústica. ¿Cuántos autores tienen en su catálogo histórico? 100 autores, ¿no? En nuestro catálogo. ¿Y su producción promedio? De toda la vida. Sí, de toda la vida. Ay, nuestra producción... ¿Al año cuántos producen? Bueno, el año pasado hicimos 5. Ha habido años mejores que otros. Creo que el año que más libros hicimos 12. Porque somos muy poquitas. Y hablo en femenino porque las que son puras mujeres. Los libros somos mujeres, los que los venden son hombres. Pero entonces, y los hacemos bordados a mano. Entonces sí nos tardamos un ratito. Y luego pues no tenemos tampoco tanto dinero para producir más de 5. Esa es la cosa, desgraciadamente, siempre. ¿Qué haría falta? ¿Qué tendríamos que hacer? Instituciones, personas comunes y corrientes como yo, para que esto caminara mejor, porque un tiraje de 2,000 ejemplares en un país del tamaño que tenemos se me hace... Que podría volar, claro. Podría volar, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que hay mucho por hacer. Pues para empezar, una cultura de bibliotecas, también una cultura de librerías, más que de ferias, pienso yo, y no hay una cultura de vamos a la librería, siempre el libro nos llega, ¿no? Los libreros están un poco apergollados con su IVA, y pues la cultura desde la escuela, ¿no? Yo creo que son las escuelas, es desde ahí donde se tiene que hacer el trabajo de fomento a la lectura, ¿no? Crear, no sé dónde escuchaba el otro día, que crear lectores adultos es prácticamente imposible, pero crear lectores niños es fácil. Pero ¿a dónde van nuestros hijos toda la mañana? Van a la escuela. Entonces es desde ahí de donde tiene que partir el fomento, ¿no? Desde la maestra, los niños leyendo en grupo, desde los más chiquitititos. Pero a nivel preescolar es donde son los más ávidos lectores, ¿no? Están los niños chiquitos, claro, son los que más quieren su libro. Entonces, ¿para qué? Si ya sabemos que tienes un potencial ahí en el niño de 3 años, pues desde ahí agarrarlo y ya seguirse, ¿no? Sí, lo que estás proponiendo es que sea como muy dirigido el apoyo, la atención. Por supuesto, y desde ahora sí que desde la más tierna infancia, ¿no? No todas, hay unas ferias que son una verdadera porquería y hay otras que son ferias muy serias y de mucha calidad y encuentros muy interesantes, ¿no? De autores, ilustradores, editores, lectores. Evidentemente que debe de haber ferias, pero... Es como un apoyo indiscriminado, una feria, ¿no? Exactamente. Y esa no es la idea, porque un editor puede decir, yo quiero vender lo que sea. Entonces, que me hagan una feria y yo ahí pongo mis puestos. Pero además ya no nos da... También para los editores es un cansancio la feria. O sea, para editores del tamaño de Sidley, asistir a todas las ferias, para nosotros es un gasto. Es un gasto, ¿no? Es muy difícil recuperar, o sea, que se venda lo que se gasta. Son contadas con las manos las ferias en donde realmente hay una ganancia.
Entonces, yo soy de las que abogo por las librerías, por las bibliotecas y por el fomento a la lectura desde la escuela. Pues eres muy clara. ¿Algo más que nos quieras compartir? No, nada más. Muchas gracias y que bueno, Gracias a ti. bienvenidos y listo. Pues muchas gracias, Elisa. Gracias, Javier. Y seguimos aquí. Y ahora los invito a que escuchemos La Novedad de la Patria. Hola, soy Gisela Escalante y en esta ocasión para nuestra sección de Novedad de la Patria traigo esta recomendación, sobre todo para aquellos que han querido iniciar a escribir, se preguntan, bueno, ¿cómo puedo comenzar una carrera como escritor? Tengo una página en blanco y no sé cómo iniciar, cómo continuar y cómo finalizar una historia. Bueno, pues tengo esta recomendación que es Cómo escribir tu propia historia, y escrita a dos plumas, y nada más y nada menos que la de Raquel Castro, quien es esta gran periodista, guionista también, y bueno, por supuesto escritora, y bueno, está acompañada del gran Alberto Chimal, quien también es escritor y también conocido por ser experto en este género del microrrelato y también en la literatura de la imaginación. ¿Qué hacen tanto Raquel y Alberto? Bueno, pues presentarnos a través de 7 capítulos varias recomendaciones, lo hacen a forma de una guía, un manual, y nos van dejando ejercicios. Es muy interesante porque lo que nos pide es identificar primero que existe esa motivación y que bueno, nosotros estamos ya decididos. Luego a quitarnos el miedo, a saber de dónde se obtienen ideas, a saber cómo se construye cada uno, pues en este caso del argumento, y si vamos a elegir cierto género, bueno, pues que tiene ciertas reglas y estructura, y por supuesto pues ellos también nos comparten de una manera muy personal sus historias de cómo iniciaron y cómo se han mantenido. Así que quienes quieran comenzar a escribir y que ya están decididos, les recomiendo Cómo escribir tu propia historia, de Raquel Castro y Alberto Chimal, bajo el sello de Alfaguara. Que la disfruten. Llegamos al final de Cuenta Conmigo. Les agradezco su atención y los espero todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Televisión educativa. Gobierno de México.